Bueno, a mí me fascina ver esto. He visto ese video más de 2 veces. Cada vez que lo veo, yo me recuerdo cuando todo empezó. Como el caso de esa iglesia aquí. Semana pasada nosotros cumplimos 5 años que estamos acá. Y llegamos aquí con un grupo muy pequeño de unas 150 personas. Cuando nos mudamos a ese lugar, esa era una iglesia a donde se congregaba un grupo de hermanos anglos, cerca de 45 personas mayores, que literalmente entregaron la llave de esa iglesia a los hispanos. Nos entregaron la llave de esa iglesia. Trabajamos para hacer todo tipo de remodelaciones que ustedes pueden imaginar. Y juntamente con esta red de iglesia, que somos una red de iglesia, Dios ha hecho cosas increíbles, a punto que ustedes están en el servicio de número 2, y de un servicio de 150 personas, ahora estamos en las 600 y pico de personas con 3 servicios, un servicio allá arriba para los niños aquí abajo, tenemos los adolescentes allá arriba, y ha sido increíble todas las cosas que Dios ha estado haciendo. Quizás uno diga, no es acerca del número, es verdad, pero números son personas, las personas son importantes, las personas son muy importantes para Dios, por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Ha sido increíble también ver que hace solamente 10 años atrás, Family Church era una iglesia, una sola iglesia, allá en el downtown, en un edificio, un solo lugar, en un solo idioma, con una deuda terrible. Dios trajo a Pastor Jimmy de una manera milagrosa, así yo lo considero yo, porque es mi amigo, es mi pastor. Yo digo a la gente que todo el mundo, todas las ovejas necesitan de un pastor. No hay ovejas sin pastor. Yo soy pastor, pero a la vez soy oveja. Yo soy el pastor de él, pero a la vez él es mi pastor. Entonces, es increíble que en 10 años, hoy nosotros somos 13 iglesias, desde Stuart, San Luis y Júpiter hasta Boca Ratón. De una se transformó en 13. De un idioma se transformó en 3 idiomas, en portugués, español e inglés. Pero yo no sé si tú sabías, nosotros vivimos en uno de los estados menos alcanzados con el evangelio en todos los Estados Unidos. Solo 4% de la población del sur de la Florida se congrega o va a una iglesia. Ese es el estado donde los niños crecen sin ir a la iglesia. El mayor índice de divorcio en todos los Estados Unidos, ese es uno de los mayores índices de divorcio, es el sur de la Florida, específicamente West Palm Beach. Es increíble que Dios nos ha colocado aquí como luz en medio de las tinieblas. Ha sido impresionante. Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Y cuando llega el mes de enero, para mí es un mes importante porque nosotros presentamos a la congregación lo que pasó en el mes del año 2019, hacia dónde vamos para el año de 2020. Y por eso tenemos el Leadership Rally. La verdad, el Rally es una reunión donde las personas de los 13 campos nos reunimos bajo el mismo techo, alabamos al Señor y luego nos dividimos en diferentes campos. En el caso tenemos Green Acres, que nos dividimos en el tercer piso donde está el gimnasio allá en Downtown. Yo te voy a animar a que tú tomes un momento, porque eso solo ocurre una vez al año. Si tú estás aquí por la primera vez, es tu primera vez, eso que tú vas a ver hoy pasa una vez al año solamente. Pastor Jimmy nos va a hablar de la historia de Esther, que las próximas 3 semanas yo voy a estar aquí enseñando acerca del libro de Esther, la historia de una adolescente que en sus 14 y 15 años de edad prácticamente fue una esclava sexual posiblemente, pero ella logró llegar a ser la reina y pudo prácticamente salvar a la nación del pueblo judío tomando riesgo. Es acerca de tomar riesgo. Cuando él termine de hablar, yo voy a subir aquí, me voy a sentar con una persona, porque tú tienes que escuchar esta historia. Tú vas a escuchar 2 historias aquí, pero aquí tenemos muchas historias. La historia de lo que puede Dios hacer cuando una persona decide arriesgar, tomar decisión para buscar un cambio en su vida. Hoy vamos a tener Pastor Jimmy hablando un español boricua. ¿Qué te parece eso? Le dije, Pastor Jimmy, vas a hablar un español boricua. I'm sorry, porque a mí no me gusta esas letritas que aparecen ahí. Entonces, vamos a tomar un momentico.
Nosotros vamos a apagar un poquito las luces, pone toda la atención, fija la historia y lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas estudiando la Biblia, tú no vas a querer perder y luego vamos a tener un tiempo para compartir aquí. Hola Iglesia Familiar, soy el pastor Jimmy Scroggins. Me alegra que estés conmigo en el Domingo de Visión. Obviamente, esto es algo un poco diferente de lo que normalmente hacemos cuando se trata de enseñar la Biblia en Family Church, pero hoy es un día especial y tengo el privilegio de hablar con ustedes y con todos nuestros diferentes campuses al mismo tiempo y de la misma manera. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y con nuestra iglesia en el año 2020. Quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Creo que este año Dios quiere que tomemos más riesgos y mayores riesgos de lo que hemos tomado en toda nuestra vida. Quiero que eso sea cierto para nuestra iglesia. Quiero que sea cierto para cada campus. Quiero que sea cierto para ti y quiero que sea cierto para mí. Estoy convencido de esto, que si tomamos el riesgo, Dios hará que valga la pena ese riesgo. Cuando pienso en los riesgos, pienso en el riesgo más importante que he tomado en mi vida. Tenía 19 años, vivía en Jacksonville, Florida, iba a la universidad. Fui a este restaurante súper elegante, súper agradable. Se llamaba Ryan Steakhouse. Si te estás preguntando qué tan elegante era realmente, piensa en Golden Corral, ¿de acuerdo? Así de lindo era. Entré en el restaurante y cuando entré miré a la izquierda y vi a la chica más bonita que he visto en toda mi vida y no sabía su nombre y no sabía quién era, pero yo dije, este es mi momento, necesito conocer a esa chica. Eso fue lo que hice. Respiré profundamente, hice una pequeña oración y me acerqué a ella, le di un golpecito en el hombro, me puse de rodillas y le dije, hola, mi nombre es Jimmy, ¿cuál es el tuyo? Ella me dijo, mi nombre es Christine, mucho gusto, y giró la silla y me dio la espalda. No lo podía creer, estaba avergonzado porque la gente estaba viendo esto. Sabía que era mi momento, estaba comprometido con el riesgo, así que seguí llamándola. Espera. Me di la vuelta, aproveché el momento, la convencí de que tuviera una cita conmigo y el resto es historia. Llevamos 25 años casados, tenemos 8 hijos y espero que pronto tengamos nietos. Me arriesgué y diría que Dios hizo que valiera la pena. Este fue el riesgo más grande para mí. Todos tenemos que arriesgar, es parte de la vida. Para algunos de nosotros los riesgos son realmente naturales, incluso podríamos disfrutarlos. Para algunos de nosotros es realmente aterrador. Creo que es una función de nuestra personalidad, pero no importa quién seas, todos tenemos que correr riesgos. Tal vez sea que tienes que invitar a alguien a una cita, tal vez es correr el riesgo de casarte, o tal vez es el riesgo de tener que mudar tu familia, sea tener un bebé o adoptar un hijo. Tal vez sea comprar esa primera casa o comenzar un negocio. No sé qué es, pero todos tenemos que correr riesgo. Y la razón de que el riesgo puede dar miedo es que simplemente no sabemos qué va a suceder. Quiero decir que para un lado, para el cristiano, no hay riesgo porque sabemos que Dios está en control. Así que nos gustaría decir, oye, Dios está en control. Pero la verdad es que no siempre sabemos lo que sucederá. A veces las cosas se arreglan, se sienten bien, pero a veces no sucede así. Creemos que Dios está en control, pero sentimos que esto es un riesgo. Cuando lees la Biblia encuentras muchas personas que tuvieron que correr riesgos enormes. Pienso en David cuando era solo un joven y tuvo que salir a enfrentar al gigante Goliat. Claro, practicó con su onda y claro, estaba seguro de que la mano de Dios estaba sobre él, pero no sabía lo que iba a suceder. Quiero decir que la Biblia se vería diferente si David saliera y el gigante Goliat simplemente destrozara al joven, pero eso no fue lo que sucedió. David tomó el riesgo y Dios hizo que valiera la pena. Eso es lo que ves a través de las Escrituras. Moisés llevó al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, se arriesgó. Daniel se puso de pie y le dice la verdad al rey y lo arrojan en el foso de los leones. Se arriesgó. Dios hace que valga la pena el riesgo. Piensa en Esteban en el Nuevo Testamento. Se arriesgó a predicar el Evangelio de Jesús, incluso cuando las autoridades intentaron callarlo, pero él no se callaba. Él predicó el Evangelio de Jesús. Lo apedrearon hasta la muerte, pero incluso en su muerte, Dios hizo que sucedieran cosas increíbles. Esteban tomó el riesgo y Dios hizo que valiera la pena. Así
Así es en la vida cristiana, todos tenemos que correr riesgo, incluso para convertirse en cristiano. ¿Alguno de ustedes están luchando contra este riesgo? ¿Debería comprometer mi vida con Jesús? ¿Debería convertirme en cristiano y entregarme por completo? ¿Debería unirme a una iglesia como Family Church? ¿Bautizarme? ¿Debería comenzar a diezmar? ¿Debería creer estas locuras que los cristianos creen? Si lo hago, se siente como un riesgo. Tal vez te parezca un riesgo seguir a Cristo. Vas a tener que hacer algunos cambios en tu estilo de vida que te llevarán de la corriente principal de tus amigos o incluso tu familia o compañeros de trabajo. Todo parece un riesgo, pero esto es lo que creemos. Si tomamos los riesgos que Dios nos está llevando a tomar, entonces Dios hará que valga la pena el riesgo. Una de mis historias favoritas en la Biblia sobre el riesgo es la historia de Esther. Esther era solo una niña judía. Ella creció en la ciudad de Susa, que era la capital de Persia. Ahora, Persia era la nación más poderosa sobre la tierra. El reino persa en realidad abarcaba el 44% de la población mundial. Esther, que creció en esa ciudad, era una exiliada, la cual la hacía una minoría cultural y racial. Ella era una mujer, así que en aquellos días su género estaba en su contra. Pero a través de una serie de eventos, Dios permitió que Esther viniera de esta niña huérfana a convertirse a la reina de Persia. La razón por la cual ella pudo hacer esto fue porque fue criada por su primo Mardoqueo. Solo piensa esto: cuando eres huérfano y no tienes padres, o tus padres murieron o algo así, imaginas que serías criado por tus abuelos, tus hermanos o hermana mayor, pero no Esther. Ella fue criada por su primo. Estoy seguro que él hizo lo mejor que pudo, pero aún así, criarse en ese ambiente, lejos de su tierra natal, debe haber sido difícil. Cuando Esther era una joven de 13 o 14 años, fue reclutada para un proceso que finalmente la llevó a convertirse en la reina de Persia. No fue un buen proceso. Quizás piensa, vaya, qué historia de pobreza, riqueza, pero esta historia en realidad es una tragedia. Si este tipo de cosas sucedieran hoy, diríamos que ella fue víctima del tráfico sexual. La separaron de su familia y la obligaron a entrar en esclavitud sexual con el rey de Persia. No obstante, Dios tomó todas esas cosas y las usó. Aún siendo joven, había mucho en juego. Sucedieron una serie de cosas que llevaron al rey de Persia a emitir un decreto que iba a matar a todos los judíos en un día y poner fin a la raza judaica. La única persona que podía hacer la diferencia en esa situación era Esther. A pesar de que llegó a ser reina de una manera trágica, llegó su momento y tuvo que arriesgarse. Tenía que pedirle al rey que hiciera algo diferente. Su primo Mardoqueo era un hombre piadoso que confiaba en el Señor. Él desafió a Esther a arriesgarse. Él dijo: si ahora tú te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Era el momento de Esther, era su hora de arriesgarse, y ella se arriesgó y Dios hizo que valiera la pena. En el 1901, un grupo de 15 personas se unieron, se arriesgaron a comenzar una nueva iglesia en el centro de West Palm Beach y lo hicieron. Se arriesgaron, Dios hizo que valiera la pena. Esa iglesia tuvo varias situaciones desde allí. Tenía que conseguir nuevos edificios. Al principio se encontraron en un espacio alquilado y luego Henry Flagler donó un edificio a nuestra iglesia. Lo trajeron flotando por el río en una barca hasta West Palm Beach y allí se encontraron. Más tarde, en la década de 1920, tuvimos miles de personas que se reunían en un establo en la calle Olive. En 1928, un huracán destruyó el establo, pero nuestra gente no dejó de arriesgar. Recogieron los escombros del huracán y construyeron lo que ahora se llama la iglesia en Olive. Ahora es parte del complejo de bibliotecas de Palm Beach Atlantic University. Nuestra iglesia continuó creciendo y en los años 60 nos mudamos a lo que ahora llamamos Family Church Downtown. Desde la década de los 60 hasta el año 2010, 50 años era una iglesia o una ubicación en un solo idioma. Pero Dios comenzó a hacer algo nuevo.
En la década del 2010 comenzamos a crecer nuevamente. Hicimos asociaciones con iglesias como la Iglesia Bautista Central en Júpiter, la cual se convirtió en Family Church en Abacoa. 70 personas se unieron a aquel equipo de lanzamiento, hicieron algo nuevo. Se fueron de donde estaban sus familias adorando para ir a hacer algo nuevo, arriesgarse por Dios. A partir de ahí comenzamos Iglesia Familiar Downtown. Después de eso comenzamos Family Church West en sociedad con King's Academy. Y luego a través de una sociedad con una iglesia llamada Grace Point comenzamos Family Church Sherbrooke. Después de eso comenzamos la Iglesia Familiar en Green Acres en sociedad con Jug Road Baptist Church. En el 2015, Palm Beach Community Church se unió con Family Church y comenzamos Family Church Gardens. Después de eso, Family Church Jupiter. Después de eso, Family Church in the Farms, Family Church Boca, Family Church Village, Family Church Portuguese. Luego, el año pasado, creamos una sociedad y lanzamos Family Church Port St. Lucie. En todos los casos, personas valientes decidieron correr riesgo, encontraron su momento, sintieron que Dios se movía, vieron un futuro mejor, se arriesgaron y Dios hizo que valiera la pena el riesgo. Ya sea para comenzar un nuevo campus, crear una sociedad, salir para hacer algo nuevo en Family Church, nosotros hemos aprendido que si corremos el riesgo, Dios hará que valga la pena. Esta es una de las razones por las que me encanta ser pastor de Family Church, porque a ustedes les gusta correr riesgos. Sé que a través de la campaña Búsqueda Incesante de este año, algunos de ustedes han asumido enormes riesgos. Algunos de ustedes dieron a nuestra iglesia por primera vez, dieron dinero que tal vez sintieron que no tenían. Algunos de ustedes vendieron propiedades, otros automóviles, con el fin de dar a la campaña Búsqueda Incesante. Algunos de ustedes vendieron acciones, otros optaron por hacer cosas como no irse de vacaciones con el fin de apoyar lo que Dios quiere hacer a través de Family Church. Debido a que muchos de ustedes decidieron unirse a la campaña y arriesgarse, Dios ha bendecido nuestra estrategia. Nuestra asistencia en el 2019 fue 4,700 personas cada semana y esperamos que en el 2020 aumente a 6,000. Tuvimos más de 1,200 personas que asistieron a Primera Conexión en el 2019. En el 2020 veremos más de 1,800 personas pasar por Primera Conexión, donde pueden escuchar el Evangelio y aprender más sobre Family Church. En el 2019 bautizamos más de 300 personas. En el 2020 esperamos bautizar más de 500. Nuestra donación en el 2018 fue 12 millones y nuestra donación en el 2019 es casi 14 millones de dólares. Y en el 2020 esperamos que el crecimiento siga ese camino. Ahora tenemos algunas gráficas que nos gustaría mostrarle. Una de las cosas que verás sobre nuestras donaciones es que nuestro ministerio no está financiado principalmente por grandes donantes que dan grandes cantidades de dinero. Family Church funciona porque miles de personas y familias dan lo que pueden de lo que tienen. Cada persona toma el riesgo a su propio nivel para que nuestro ministerio pueda ser financiado en su totalidad. Puedes ver en estas gráficas que hay personas que dan mucho dinero, pero hay literalmente miles de personas que dan menos de $1,000 al año. Nuestro objetivo es que estés dispuesto a tomar el riesgo que Dios quiere que tomes, porque si corres el riesgo, Dios hará que valga la pena. Estamos comprometidos a que nuestra iglesia se parezca a nuestra comunidad. Estas personas, cada una de ellas tiene una historia, al igual que tú y yo tenemos una historia. Pienso en Grace, una de nuestras jóvenes en Family Church. Ella corrió un gran riesgo porque invitó a una de sus amigas de la escuela a venir al campamento de jóvenes el verano pasado. Su amiga asistió al campamento, tuvo una experiencia fantástica y debido a que Grace se arriesgó, su amiga creyó en Jesús y se bautizó. Su madre comenzó a venir con su novio. Todos comenzaron a venir a Family Church. Su madre creyó en Jesús y se bautizó. Entonces el novio viene a la iglesia y dice, oye, probablemente no deberíamos vivir juntos como marido y mujer si no estamos casados, y deciden casarse aquí en Family Church. Porque una joven como Grace se arriesgó a contarle a su amiga sobre Jesús. La vida de toda una familia cambió. Pienso en Elliot y Katrina, tenían una historia realmente complicada. Salieron de algunos antecedentes difíciles. Terminaron casándose y teniendo hijos, incluso comenzaron a ir a la iglesia. Pero después de un tiempo su matrimonio se vino abajo. Katrina cayó en el alcoholismo, en las drogas y parecía que su vida estaba literalmente yendo al infierno. Pero ¿sabes qué? Dios intervino. Ellos se reunieron con el pastor y se involucraron en un programa de recuperación. Restauraron su matrimonio y ahora son uno de nuestros mejores voluntarios. Los tenemos en Family Church Port St. Lucie. ¿Sabe por qué siguen ahí?
Debido a que ellos corrieron el riesgo, se mantuvieron conectados el uno al otro y al Señor y a una iglesia. Se arriesgaron y Dios hizo que valiera la pena. De eso se trata Family Church. Creo que en el 2020 Dios quiere que tomemos riesgos más grandes y riesgos que nunca hemos tomado en nuestra vida. Cuando se trata de Family Church, tenemos iglesias desde Port St. Lucie hasta Boca Ratón. Pero no creo que Dios quisiera que nos detengamos. Estamos en una misión para plantar 100 iglesias en nuestros vecindarios. Veo iglesias en la Costa del Tesoro, Orlando e incluso en la Costa del Espacio. Hay millones de personas en el sur de nosotros, en Fort Lauderdale, Miami, los cuales simplemente no hemos podido alcanzar. Lo hemos intentado, pero seguimos orando por ellos. Vamos a arriesgarnos más. Tenemos que ser más audaces porque creemos que si corremos riesgos, Dios hará que valga la pena. También es cierto para ti. ¿Qué pasa si en el 2020 tú y tu familia toman la siguiente decisión? Vamos a tomar los riesgos más grandes que nunca por Dios. ¿Me acompañas? La familia Scroggins está comprometida. La iglesia familiar está comprometida. Necesitamos que tú también te unas a nosotros. Vamos a Esther. Esther tomó un gran riesgo. Tenía mucho peso sobre sus hombros, adolescente, y esto estaba en contra de ella. Era una joven mujer, huérfana, minoría, y sin embargo, con todo esto en su contra, Esther aprovechó su momento y se arriesgó. Como ella se arriesgó, salvó al pueblo judío. Debido a que ella salvó al pueblo judío, unos cientos de años después, Jesús nació en una familia judía y Jesús creció, fue crucificado en la cruz por los pecados del mundo, por mis pecados y por tus pecados. Luego, después de su muerte, Dios lo levantó y ahora, si algún hombre o mujer, cualquier niño o niña de cualquier vecindario o lugar, en cualquier idioma o raza, se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, ellos pueden ser salvos. Dios los traerá y los levantará. Dios sanará sus corazones rotos. Lo ha hecho por mí, lo hará por ti, porque con Jesús, si te arriesgas, Él hará que valga la pena. Me encanta esta frase. Si te arriesgas, sí, Él hará que valga la pena. Hay muchas cosas interesantes en lo que acabamos de escuchar, pero todo eso se trata acerca de personas, de vidas, de almas. Y alguien quizás se pregunte, ¿por qué tantas iglesias? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la herramienta que Dios nos ha dado para poder alcanzar a las personas. Necesitamos muchísimas iglesias. Nunca vamos a poder realmente lograr hacer solos. Es imposible. Donde estamos en un estado a donde más del 90% de la población del sur de la Florida no se congrega, no sabe nada acerca de Dios. Nosotros somos una pequeñita luz en medio de las tinieblas. Y esos son nosotros, ustedes y yo. Iglesia tiene que ver con vidas. Ustedes escucharon aquí testimonio de dos personas impactantes, de una muchacha que decidió invitar a la otra muchacha a la iglesia y resultó que la mamá fue y la mamá estaba viviendo con el novio, no estaban casados, hicieron lo correcto, se casaron, se bautizaron y sirven a la iglesia. Vidas transformadas. Aquí en esta congregación hay muchas vidas transformadas, pero hay una que quiero que ustedes conozcan acerca de esta vida transformada. Vamos a hablar por unos cuantos minutos. Me encantaría que tú pudieras tomar un momento para escuchar acerca de la historia de Julia. Ella nos estuvo hablando esta mañana. Después que ella comparte un poquito, nosotros vamos a orar. Pero Julia, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de ti? ¿De dónde veniste? ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí? ¿Tuviste familia? ¿Estuviste casada? ¿Qué pasa? Bueno, yo soy una inmigrante cubana. Llegué a Estados Unidos en 1991, casada con un señor que se convirtió en un monstruo después de casarme con él. Fui instruida y crecí en la religión de los Testigos de Jehová. Al llegar a este país, fui literalmente secuestrada por él.
No tenía acceso a teléfono, no tenía acceso a conversar con vecinos, no tenía acceso a mi familia. Estaba desaparecida, sufriendo una situación de violencia doméstica donde era abusada física, psicológica y mentalmente. Es decir, solo para que entendamos un poquito mejor, obviamente no tenemos tiempo para muchos detalles, pero llegaste de Cuba, estando allá en tu religión de los Testigos de Jehová, y cuando tú hablas de que fuiste secuestrada, ¿a qué te refieres? Él me aisló totalmente de mi familia y del mundo exterior. ¿Secuestrada en tu propia casa? Dentro de mi propia casa. ¿Por cuánto tiempo estuviste así? 16 años. O sea, 16 años tú no tuviste contacto con nadie, acceso al teléfono, no podías salir a la calle. No, solamente con él o con su familia, con su madre o con su hijo. ¿Y tenía hijos? ¿Yo? Sí, ustedes. Sí, yo tuve un hijo. Yo vine de Cuba embarazada. ¿Y el niño estaba en la misma situación? También. ¿Y tú tenías hermanos o tienes hermanos o hermanas? Yo tengo familia, tengo mis padres que llegaron de Cuba al año siguiente, tengo mi hermana. Mis padres fueron amenazados por él. Él ofreció que nos iba a matar a todos si ellos se acercaban a mí. Y una vez que él encontró dónde estaban ellos, o ellos me encontraron, él decidió mudarse a otro condado y a otra ciudad. Y ahí sí, se desaparecieron. Mis padres se atemorizaron y se mudaron fuera del condado para evitar que él nos matara. Sí. Tus papás se fueron, en vez de ir a la búsqueda tuya, se fueron para evitar una tragedia. Se fueron. Esa persona, me imagino, violenta, andaba con armas. Sí, él jugaba con las pistolas como si fuera un juguete. Y cuéntanos un poquito al respecto, ¿cómo fue que tu hermana te encontró? Porque ¿cuántos años tu hermana te estuvo buscando? Mi hermana me estuvo buscando por 16 años. Aquí en la Florida. Aquí en la Florida. No realmente por 16, sino por 14 años, porque después le tomó 2 años poder ayudarme a salir de la situación. ¿Y cómo ella te encontró? Ella me encontró por internet. Hubo una página, alguien que le facilitó la página donde encontrarme. Y obviamente ahí le pidieron mis datos. Ella puso los datos en que yo salí de Cuba, mi nombre, mi apellido. Fue un poco difícil porque para esa época yo tenía el apellido de casada. Y entonces, pero ella empezó a conectar lo que era la fecha de salida y los lugares donde yo había vivido. Y ahí supo que era yo. Y ahí tu hermana, perdona por tanta pregunta, pero ella armó un plan. Y ese plan se tardaron 2 años para llegar a ser ejecutado. Correcto. Y cuando esto ocurre, me imagino que fuiste a la policía. ¿Qué pasó? Mi hermana pidió ayuda, buscó ayuda aquí en el condado de Palm Beach. Existe una organización de una señora que trabaja en conjunto con la fiscalía donde puede ayudar a mujeres abusadas. Esa señora la guió y le dio la información apropiada de los pasos que nosotros deberíamos seguir para poder salir de allí. Obviamente el día del escape me fui a la estación de policía con mi hijo y de ahí mi sobrina mayor me fue a recoger. Del día que tú saliste, que escapaste de ahí, ¿cuántos años han pasado ya? Han pasado 10 años, van a ser 11. ¿Y esa persona desapareció de tu vida? Esa persona desapareció, la policía lo hizo desaparecer de mi vida porque él continuó amenazando. Llamaba a mis papás, llamaba a mi hermana, un día sí, un día no. Y llegó el momento que tuvimos que mi hermana llamó a la policía de la ciudad aquella y ellos lo hicieron que ya parara de llamar y parara de amenazar. Si estamos hablando de una vida donde ha habido mucho abuso físico, abuso emocional, privacidad, apartaron a ella de su familia. Es decir, estás en los Estados Unidos, prisionera en una casa, sin acceso a nada, viviendo con una persona completamente violenta. La hermana entra en acción y va a resgate de su hermana. Es decir, la hermana arriesgando por la hermana, es lo que yo he entendido. Después que sale de ahí, tú me contabas hace poco que tu hermana entonces estaba yendo a una iglesia y te llevó a esta iglesia. ¿Cómo fue? Mi hermana me invitó y me llevó a esa iglesia
y yo no hice ningún tipo de conexión. 9 meses después de llegar acá, fui diagnosticada con un cáncer en fase 3 y con un 2% de sobrevivencia, según los doctores. Eres sobreviviente del cáncer después de todo eso que tú has pasado. Correcto. Entonces, durante esos años, mi hermana encontró Family Church y comenzó a asistir. aquí en Green Acres. Ella comenzó en York Road primero y después vino para acá. Okay. Me tenía constantemente en oración y por mi salud física, por mi salud espiritual. Después de un año de quimioterapias comenzamos más asiduamente a venir a la iglesia. Yo venía y me desaparecía. Yo tenía mucha frustración, no tenía para nada fe en Dios. Yo estaba decepcionada de todo. Me sentía traicionada por mis padres. Tenía mucho rencor en mi corazón y en mi alma. Y durante ese tiempo venía a veces, asistía a la iglesia y ahí en la banca esa sentada, mientras pasaba la prédica, en mi oído había una voz que me decía: levántate y vete, que tú no crees nada de lo que están diciendo. Y yo, una voz te hablaba. Una voz me hablaba que yo la escuchaba. Constantemente era una lucha interna, pero por otra parte sentía un vacío. Okay. Y yo veía a las personas que alababan con ese amor y con ese entusiasmo, y yo quería sentir lo que esas personas estaban sintiendo. Era un conflicto interno. Me desaparecí como por 6 meses y comencé a dar pasos en lo que es la santería o la brujería. O sea, tú llegaste a venir a la iglesia, la voz te hablaba para que no creyeras en lo que tú estabas escuchando. Correcto. Por 6 meses te fuiste y te metiste a la santería en la búsqueda de qué. En la búsqueda de respuestas. Yo no encontraba respuesta a todo lo que me había sucedido. En ese tiempo mi hermana siempre ha tenido llave de mi casa, y cuando yo no estaba, ella entraba a mi casa y se arrodillaba y le clamaba a Cristo que rescatara mi alma. O sea, tú en la santería y tu hermana en tu casa de rodillas. Hincando rodilla por mí. ¿Tú sabías eso o ella te dijo después? No, yo me enteré después. Tú te enteraste después. Ya. ¿Y qué pasó después, Julio? Llegó un Thanksgiving y ella me invitó a la comida de Thanksgiving con el pastor Edmundo y Marixa, y obviamente ella me tenía en el servicio de oración todos los sábados. Y yo vine a la comida, a la cena, y le dije: ¿sabes qué? Voy a tomar en serio y con responsabilidad el asistir a la iglesia familiar. Comencé a venir a la iglesia, seguía mi conflicto interno, pero ya yo comencé a pedirle a Cristo que llenara mi vacío y que hiciera. Yo comencé a pedir por mí misma. Continué viniendo, fui a mi casa, limpié todo lo que tenía de lo que era santería y brujería. Y ese año se anuncia lo que iba a ser el Instituto Bíblico. Me inscribí en el instituto cuando escuché que iba a haber una clase que se llamaba Sectas y Religiones. Sí, pero antes, yo me acuerdo que tú me contabas que después que tú limpiaste todo lo de la santería, sí, escuchaste acerca de Primera Conexión. Primera Conexión. ¿Te acuerdas? Cierto, ¿Qué pasó en Primera sí. Conexión? En Primera Conexión me dieron una acogida hermosa, me sentí en familia, y la persona que estaba conmigo en la mesa oró por mí, hice la oración de fe con esa persona. Del evangelio, me habló del tu vida a Cristo. evangelio, me explicó, hice mi oración de fe, y ahí fue que ya fue formal. Escuchaste del instituto. Para una persona que estaba huyendo de iglesia, huyendo de Dios, imagínate meterte en un instituto de la Biblia. ¿Y qué pasó en el instituto? Me inscribí en el instituto con la idea de que quería aprender de sectas y religiones, porque yo quería tener un arma poderosa para poder confrontar a mis padres. Ok. Pero Cristo hace su trabajo. Pasaron creo que 1 o 2 clases y llegó la clase de visión panorámica de los evangelios. Eso. Que la da el pastor Leo, o la dio. Leo hizo una conexión muy hermosa para mi punto de vista sobre lo que es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí fue que todo comenzó a cobrar vida para mí y sentido. Lo que es el rescate de Cristo por nosotros,
su sacrificio en la cruz. Todo tomó sentido en esa clase y ahí tomé la decisión de bautizarme. ¿Cuándo te bautizaste? Me bauticé un Día de las Madres hace 3 años. Es increíble. Ya. Ok, tuviste tu encuentro personal con Cristo, te bautizaste. ¿Quién es Julia hoy? Bueno, Julia hoy es una mujer feliz, plena por la gloria de Dios. Cristo me rescató de toda aquella angustia. Yo era una mujer que lloraba sin razón aparente. Yo no sabía por qué era mi tristeza. Yo siempre estaba preocupada, agobiada. Y yo soy una mujer completamente diferente. A mí Cristo ha hecho un 100% de cambio en mi vida. Te ha perdonado, te ha rescatado. Aleluya. Amén. Te ha dado un nuevo corazón. ¿Y dónde estás sirviendo en la iglesia hoy? Estoy sirviendo en el Ministerio de Niños con los bebés de 0 a 1 año. Y De es 0 a algo que 1. me disfruto mucho. Qué lindo. Yo quiero tomar un momento. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí quizás llevan años, meses veniendo a la iglesia y quizás nunca han hecho lo que Julia hizo, que fue detenerse por un momento y invitar a Jesucristo que entrara a su corazón. La única forma en que Jesús puede realmente entrar a tu vida es cuando tú lo invitas para que Él venga y entre a tu vida. Quizás tú te congregas, te gusta la música, te gusta la iglesia, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo, con ese Cristo que restaura, que salva, ese Cristo que perdona, ese Cristo que transforma vidas. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para aquellas personas solamente. Escúchame bien, si tú ya hiciste esto, te voy a pedir un favor. No tienes que venir aquí enfrente, después podemos orar por ti. Pero si nunca en la historia de tu vida, nunca en la historia de tu vida, tú has dicho: Jesús, yo abro mi corazón y yo te invito que entre a mi vida, perdona mis pecados, dame una nueva vida, restáurame.